Hace poco estaba viendo un video de un iceberg y me hizo preguntarme, ¿será que alguien hizo alguno de Mushoku Tensei? Pues buscando rápido por YouTube no encontré nada, pero encontré uno en un grupo de Facebook. Entre sus comentarios vi una persona sugiriendo que alguien hiciera un video de este y pues me dije, bueno, si nadie lo ha hecho todavía, ¿por qué no hacerlo yo mismo? Entonces aquí está, les traigo esta explicación del iceberg de Mushoku Tensei, para compartir algunas de las cosas que el autor del meme colocó en la imagen y que me gustaría mencionar, créditos a quien lo subió originalmente. Explicando qué es por si acaso, el iceberg es un formato en el que se listan datos de una serie en orden de obviedad, qué tan conocidos son por el público general, llegando a datos más desconocidos o turbios mientras más bajo llegamos. Con eso de lado, empecemos. Manga spin-off de Rotzi. Mushoku Tensei Rotzi ate Honki Desu, o Rotzi se pone seria, es un spin-off que trata acerca de la vida temprana de Rotzi, mostrándola cuando era apenas una joven aventurera en el continente demoníaco, junto a otros personajes que conocemos de su pasado como su antigua party, actualmente con 8 volúmenes lanzados y un 9º anunciado para el 2023. Redundancy o redundancia son capítulos extra de la serie que el autor planeaba escribir desde antes del final de esta, que estaba pensando introducir desde antes de la traición de Gizu, pero que por la velocidad de los eventos aplazó hasta después del final de la historia principal. Nos relatan los 10 años siguientes al final de la serie, incluyendo historias de la familia de Ruius con relevancia especial para sus hijos, cómo se forman algunas alianzas extra para Orsted y concluye con el inicio del viaje de Lara con señales para una posible secuela. Jobless Oblige, otro spin-off de la serie, cuenta la historia de Zeke, hijo de Ruius y Sylphie, mostrándonos su vida desempleada y cómo se debate internamente por ir en ayuda de su mejor amigo, aun con el miedo de decepcionar a su familia. Personalmente considero esta historia como parte de redundancia, ya que trata temas bastante similares, y cronológicamente se encuentra antes de la conclusión de esos capítulos, pero supongo que fue publicado aparte por su largo. Capítulos extra de la novela ligera. Al servir como versión final de la historia, la novela ligera se toma la libertad de introducir capítulos adicionales para detallar aún más el mundo de la serie, ya sea de personajes secundarios como en los 2 primeros volúmenes con historias de Zenith o Ghislaine, o en el caso de la historia de Fitz, introduciéndola mucho antes en comparación a la novela web. También vemos algunos capítulos adicionales exclusivos de la novela ligera, pero no explícitamente llamados extras, como el ataque de los mercenarios al Gran Bosque, o una visita a un mural en la fortaleza de Perugius que hace referencia a los eventos de Old Dragon Tale. Comparaciones con otros isekais. Al ser Mushoku Tensei uno de los isekais modernos más antiguos, empezando a publicarse a finales del 2012, es natural que hayan salido comparaciones con otras series que han salido a lo largo de los años, incluso siendo llamado regularmente como el abuelo de los isekai, comparado favorablemente por la calidad de su historia, aunque personalmente algo que lo diferencia de un buen número de historias así es que ya ha sido concluida, algo diferente a buen número de sus contemporáneos que aún siguen en emisión. Saihate no Paladin y The Beginning After the End se inspiraron en Mushoku Tensei. Igual a la anterior, al ser 2 novelas de género isekai ambientadas en un mundo de fantasía, serán comparadas con la que es considerada una de las mejores de estas. Los autores de ambas novelas han admitido en hilos de Twitter y AMAs de Reddit que Mushoku Tensei serviría como influencia para sus novelas, el primero empezando a escribir su propia novela después de leerla y el segundo incluso incluyendo una trama inicial demasiado similar. Estudio Vine creado solo para animar Mushoku Tensei. Este estudio sería fundado como una empresa conjunta entre White Fox, los que se encargaron en su momento de animar Steins Gate y Re:Zero, y una empresa de gestión llamada Egg-Firm, y según declaraciones del CEO de la última, fue creado específicamente para poder establecer un sistema para trabajar en un proyecto de forma continua y a largo plazo, centrándose en Mushoku Tensei como plataforma de lanzamiento para este tipo de producción. La maldición de Linalis. Tengo un video en el que resumo su backstory, pero como tal, el Linalis está bajo los efectos de una maldición en la que, coincidiendo con lo que sería su periodo, su mana se acumula dentro de su cuerpo y al mezclarse con fluidos masculinos, es expulsado en forma de cristales mágicos. En caso de no recibirlos, su salud empieza a deteriorarse mientras aumenta su deseo sexual y pierde el control, por lo que regularmente se tiene que acostar ya sea con sus compañeros de party o con algún prostituto de la ciudad en que se encuentre, dándole una reputación negativa a lo largo del continente. Old Dragon Tale, spin-off de la serie, muestra los eventos del mundo original del universo, enmarcado como Laplace, el segundo dios dragón, contándole la historia de su pasado a su sirvienta Rostelina, en un tiempo previo a la segunda guerra entre humanos y demonios, incluyendo en su relato la destrucción de los mundos originales que conformaban el universo junto a sus respectivos dioses, así como las razones de la enemistad de la raza dragón contra Hitogami. Aquí podríamos ver el origen de personajes como Laplace, Orsted, Perugios y Kishirika, así como un posible pasado de Linalis y la razón de su maldición. Paul Gaiden.
Esta es la historia de la juventud de Paul, lanzada para el juego móvil de la franquicia. Nos muestra en formato de novela visual cómo Paul huyó de su familia y sus días de entrenamiento en el dojo de la familia de Lilia, incluyendo la aparición de una joven Rey Darreya del estilo del dios del agua. Tristemente no estaría disponible actualmente al concluirse el servicio del juego en agosto del 2022. El manga omite partes importantes de la novela. Debido al largo de estas, sería imposible adaptarlas completamente al manga, por lo que es de esperar que cambien bastante los eventos de un medio a otro, incluyendo como resultado ciertos aspectos de world building y caracterización de los personajes. Disfunción eréctil de Rubius. Después de que Eri se fuera para entrenar en el Santuario de la Espada, Rubius iría hacia el norte del continente central, donde en los eventos del volumen 7 de las novelas se daría cuenta de que sufre de disfunción eréctil al tratar de acostarse por despecho con Sara, una aventurera que desarrollaría sentimientos por él después de salvarla. Deprimido aún más por su incapacidad de acostarse con alguien, iría a la Universidad de Magia de Ranoa gracias al consejo de Hitogami, con el objetivo de encontrar la cura de su condición. Rubius confundió 2 veces a Lara con Roxy. Cuando Lara está a punto de irse en su viaje al final de Redundancia, chantajea a su padre para que se calle y la deje irse amenazándolo con contarle a su madre azul de la segunda vez que la confundió con ella, escabulléndose y abrazándola por detrás, desde entonces abandonando este hábito en favor de llamarla por su nombre para asegurarse de que era ella. No estoy seguro de si vemos la primera vez, solo recuerdo esta. Aisha If. Creo que esto se refiere a la visión del futuro que el Rey Oscuro Vita le muestra a Rubius en el volumen 23 de las novelas web, en la que en vez de estar con sus actuales esposas, se encuentra casado con otras mujeres, entre ellas Rinia, Ariel y por supuesto Aisha. Si no, podría ser un desarrollo alternativo en que, en vez de ser salvadas las dos en el reino Shirone, el autor pensaba hacer que Lilia muriera y Aisha se escondiera bajo otra identidad, pero lo cual reescribió al sentir que era algo anticlimático. Si hay algún punto del que tengo dudas, es este. Lucelia Superdia. Sería la hija de Norn y Ruger, aliada de Orsted en ciclos anteriores y la única que podría acabar con la Plaza gracias a las habilidades especiales de los Super. En el ciclo actual, Orsted le sugiere a Rubius que los deje casarse para asegurar su existencia, siendo una de las pocas personas por las que muestra afecto. Let's Borner. Al parecer, este fue un influencer bastante masivo que intentó cancelar la serie, creando una polémica en la que los capítulos del anime fueron eliminados de la plataforma de distribución por el número de denuncias por parte de sus fans, culminando en la pérdida de monetización en su plataforma principal y afrontando cargos legales. Ideas descartadas de Rifujin. Al ser una historia tan extensa, es entendible que el autor modificara sobre la marcha ciertos aspectos de la historia, llegando a descartar partes de esta, como la posible muerte de Lilia que mencioné anteriormente, o la idea de mostrar a Gizu reclutando aliados antes de su traición, junto a la ubicación de redundancia en el periodo en el que Rubius se encontraba en Milis. Sede drama del volumen 12. Si alguna joya encontré buscando lo que no conocía para este video, es esta. Lanzado en el 2017, es una dramatización dividida en 2 partes de los eventos concernientes al rescate de Roxy en el laberinto de Begarit y la pelea contra la Hidra. Lo más interesante es que en su segunda parte, en lugar de ser una narración por parte de Rubius como en la novela principal, escuchamos los pensamientos de Paul desde el momento en el que encuentran a Zenith hasta su muerte salvando a Rubius, incluyendo sus arrepentimientos finales antes de morir, pero aceptándola satisfecho por haber salvado a su hijo. Recomiendo mucho escucharlo, es fácil de encontrar en YouTube. Diario del futuro. Debido a la manipulación de eventos por parte de Hitogami, Roxy sería infectada por una enfermedad mortal durante su primer embarazo, lo que llevaría a Rubius a una serie de eventos que culminarían en tragedias, incluyendo la muerte de la mayoría de sus seres queridos, llegando a una edad avanzada solo y lleno de odio hacia Hitogami, jurando vengarse contra él. Al no lograr entrar en contacto con Orsted, no logra completar las condiciones para alcanzar a Hitogami, a pesar de llegar a un nivel alto de poder personal al entender a fondo los principios de la magia de este mundo, por lo que en un último intento, modifica la magia de teletransportación junto a lo que aprendió de unos murales de la raza dragón, viajando al pasado pero destruyendo su cuerpo en el proceso, entregándole antes de morir a su versión joven, un diario que mantuvo durante toda su vida en el cual relata los eventos por los que pasó, logrando que el Rubius al que observamos en el presente logre evitarlos encaminando hacia un nuevo futuro. Seven Seas censuró la novela ligera. Durante la emisión original de la novela ligera en inglés, esta fue censurada por la editorial encargada de traducirla y publicarla, llegando tan lejos como al volumen 9, lo cual sería rectificado con una reedición de estos volúmenes. Algunos ejemplos de esta censura conciernen sobre todo a eventos de naturaleza sexual, como Rubius manoseando a Eris o la violación de Lilia por parte de Paul en el pasado. Aisha y Ars. Entre el contenido de los capítulos de redundancia se encuentra un arco dedicado a Aisha y su sobrino Ars, el hijo de Rubius con el que practicaba relaciones sexuales siendo una mujer adulta, siendo él un niño. Al ser encontrados en el acto, escaparían juntos de su familia al no querer separarse, y después de un largo tiempo, embarazadas y sin expectativas para el futuro, serían encontrados por Rubius.
Aquí se aclararía el por qué Rubius nunca tuvo atracción por sus familiares cercanos, arrepintiéndose de su comportamiento hacia su familia que llevó a que fuera golpeado por su hermano en su vida pasada. Vemos la forma en que Aisha percibe el mundo desde su perspectiva de prodigio, utilizando a los demás para su propia ventaja, así como las consecuencias de la crianza de Lilia, y cómo reconcilian su perspectiva de la situación actual al discutir la vida pasada de Rubius, siendo Aisha la segunda persona en enterarse directamente después de Eris. Como consecuencia de sus acciones, al dar a luz, enviarían a Aisha a la Academia Real de Asura, y su hijo, llamado Leroy, sería criado por Rubius y su familia, concluyendo con él contándole finalmente a sus esposas acerca de su pasado antes de reencarnar, y con el matrimonio de Aisha y Ars 4 años después. Debido a la mezcla de circunstancias, pedofilia e incesto, además de ensuciar a la preciosa waifu de algunos, el autor se vería obligado a eliminar los capítulos de la novela web, prometiendo reescribirlos en un futuro, pero dejando la influencia de estos eventos en los capítulos siguientes, y a día de hoy todavía queda en duda cuáles serán los cambios. Los incontables bucles de Ørsted. Ørsted, el dios dragón actual, gracias a una técnica aplicada por su padre en consecuencia de los eventos de Old Dragon Tale, vive durante un bucle temporal que abarca 200 años, en el que al final de este, si no ha logrado asesinar a Hitogami, será regresado hasta el invierno del año 330, manteniendo sus memorias sin importar las circunstancias. Un efecto secundario de esto es que tiene una baja regeneración de magia, por lo que Ørsted no puede usar todo su potencial durante las peleas de la serie. Rubius no debería existir. Gracias a este bucle conocemos el hecho de que en ciclos anteriores Rubius nunca existió, siendo el Rubius actual un alma del mundo moderno que aprovechó para entrar por una brecha dimensional, introduciéndose al cuerpo de un bebé destinado a nacer muerto por la influencia del factor o aspecto Laplace, una condición que le confiere ciertas características similares al dios demonio, en preparación para su reencarnación, pero que el alma original no pudo soportar. Por esto, este es el único ciclo en el que Ørsted conoce a Rubius, y probablemente sea el único en el que exista. Algunas cosas que cambiaron con su presencia serían que en la línea original, Roxy era la maestra de Sylphie y las dos formaron un dúo de aventureros, y Eri se casaría con Luke y ayudaría a que Ariel llegue al trono de Asura, aunque esta llegaría solo al rango de Santo de la Espada al no tener la motivación de la serie principal. Refugin iba a terminar Mushoku Tensei mucho antes. Lo conocemos gracias a comentarios del autor, en los que dice que planeaba que la serie durara por lo menos 100 capítulos, mucho menos de los más de 300 que escribió al final, incluso considerando terminar la serie prematuramente por las críticas, continuándola inspirado al alcanzar el primer lugar de la clasificación diaria en la página en que la publicaba. ¿Qué pasó con Lucy en el futuro alterno? Esto queda en duda incluso después de la lectura del diario del futuro, ya que a partir de cierto punto, después de la muerte de Sylphie y Roxy gracias a la manipulación de Hitogami, Rubius dejó de mencionar a sus familiares cercanos y adopta un estilo de vida hedónico. Luego de un salto de tiempo en las entradas, menciona que su familia se alejó de su hogar poco tiempo después de las muertes de sus esposas, y se pregunta qué habría pasado con Lilia y los demás después de eso, pensando cómo habrá crecido Lucy, siendo Aisha la única de ellos que volvería con él eventualmente. Después de un tiempo, Sanoa y Aisha morirían asesinados, y al no haber mención del resto de sus familiares, Rubius asume que lo mismo sucedió con ellos, aunque prefiere desechar la idea. Suicidio de Nanahoshi. Como podemos ver durante la historia principal, Nanahoshi entra en una depresión al fallar en sus experimentos para volver a su antiguo mundo. Cuando Rubius le pregunta a su versión futura qué sucedió con ella, le dice que al final ella falló en sus intentos. Prefiriendo dejar de hablar del tema, nuestro Rubius asumiendo que en su versión de los hechos, Nanahoshi se suicidó. Rubius sufrió de demencia senil. Durante los eventos del diario, vemos cómo este va perdiendo sus habilidades mentales, comportándose a veces de una forma que confunde a su versión presente, incluyendo menciones de que su memoria últimamente le está fallando. Esto sería desarrollado más durante la visión del futuro que Rubius ve al final de las novelas, en las que, en su lecho de muerte, durante sus últimos momentos de claridad, nota una larga laguna en sus memorias, preguntándose si sufrió de esta condición en su edad avanzada, algo soportado por la forma en que sus familiares se comportan con él. Todo es culpa de Hitogami. Todos los eventos negativos sucedieron por culpa de Hitogami, planeando paso a paso la vida actual de Rubius para poder destruirla en su punto más eficiente, regodeándose ante su versión futura, incluso interfiriendo para mal en la vida de otras personas, como por ejemplo como Rubius teoriza, siendo su influencia una posible razón por la que Laplace traicionó a la raza Supert, para que estos no sirvan como aliados de Ørsted en un futuro. No existe un paraíso después de la muerte en Mushoku Tensei. Hitogami le dice a Rubius durante su último encuentro que normalmente el alma de las personas se reduce en mana, siendo mezclado con el mana de alguien más o recomponiéndose en algo nuevo, aunque no sabe qué sucedería con Rubius. Por esto se pierde la esperanza de que él se encuentre con sus seres queridos en otra vida, aunque por la forma en la que se escribe esto creo que dejan abierta la posibilidad de una reencarnación. El infierno de Riria.
Virya o Lilia, dependiendo de la transliteración, sería la protagonista del epílogo de la serie. Nacida después de la muerte de Ruius, es la Miko del regreso, con el poder de regresar el tiempo de cualquier objeto o persona durante 24 horas, incluso pudiendo revivir a otra persona. Ella sería utilizada por el reino en el que se encuentra, muriendo como consecuencia de los conflictos militares de esta nación. A pesar de esto, por alguna razón, vuelve al tiempo de su nacimiento manteniendo sus memorias, quedando implícito que se encuentra en un ciclo ligado a los de Orsted, repitiendo su vida el mismo número de veces que este lo ha hecho, en un infierno constante en el que solo vive día a día aproximándose al momento de su muerte, la cual siempre sucede de una manera bastante cruel y traumante, quebrándola psicológicamente. Ella viviría así hasta que en un ciclo diferente a todos los anteriores, Shinohara Akito, uno de los adolescentes a los que Ruius salvó antes de morir, sería invocado en un ritual como herramienta para ganar la guerra que se aproxima gracias al consejo de un profeta. Este formaría un vínculo con la Miko, siendo el único que la trata como una persona normal y dándole una razón para vivir, pero al ser una persona normal como Nanahoshi, moriría fácilmente al ser enviado al campo de combate. En su tristeza, la Miko usaría totalmente su poder, creando una brecha temporal por la que el alma de Ruius entraría en este mundo en el pasado, y por la que, al alterar los destinos de otros personajes y desestabilizando al mundo, Nanahoshi sería invocada, junto al incidente de la transportación. Luego de unos años después de la muerte de Ruius, la Nico volvería a nacer, perdiendo su poder en lo que la narración llama un último ciclo. ¿Cuál fue la irregularidad para invocar a Shinohara Akito? En base a lo anterior, esta es una pregunta sin respuesta. ¿Cuál fue la razón para que, en un ciclo sin relación a la influencia de Ruius, las cosas cambiaran de repente? La Miko vivió durante tantos ciclos como Orsted sin esperanzas, pero al desear profundamente que alguien la salvara, por razones desconocidas, hubo un cambio en el siguiente ciclo, en el que un caballero mágico, una prodigio del reino, crearía el círculo para invocar a Akito gracias al consejo de un profeta sin nombre de invocar a un héroe de otro mundo. Pero no conocemos las razones de esto. Dejan un poco implícito que quizás Hitogami estuviera interfiriendo con los eventos, ya que la Miko siempre pasaba por lo mismo a los 5 años. Era enviada a la capital del reino y en caso de intentar escapar, moría o terminaba en manos de este. Puede que igual a los personajes de la historia principal, su destino fuera así de fuerte, forzándola a vivir siempre lo mismo, pero en dado caso, ¿cuál sería la razón externa para modificarlo e invocar a Akito? ¿Quién quiso salvarla respondiendo a sus plegarias de un ciclo anterior cambiando los acontecimientos? Es algo que no conocemos todavía, y no puede ser la influencia de Ruius a menos de que suceda algún tipo de paradoja temporal, ya que este no llegaría hasta un ciclo posterior. Y hasta ahí dejamos esto. Espero que les haya gustado. Si tienen algún detalle o corrección me lo pueden dejar en los comentarios. Y si llegara a ver un iceberg más completo hasta me animo a hacer otro video así. Pero por ahora me despido. Nos vemos luego.